Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer desde Arequipa. Hay Festival Arequipa, estoy cumpliendo una promesa que les hice a ustedes, a los seguidores de Hora de Leer, hace unos días. Bueno, hace varias semanas. Dije, voy a entrevistar a Hugo Coya porque estoy leyendo El espía continental y hasta ahora estoy cumpliendo. Aquí estamos. Hugo Coya, bienvenido a Hora de Leer. Muchísimas gracias, Elvira. Como siempre, un placer poder conversar contigo. Bueno, pues esta es la historia de Jacobo. Dime, por favor, pronúnciame bien el apellido. Jacobo Hurwitz y Sender. Bueno, Jacobo Hurwitz eh, tiene una vida apasionante, una vida que lo lleva a estar involucrado en un atentado, en un magnicidio, en un intento de magnicidio en México, que lo lleva por toda Centroamérica, que lo mete a la cárcel, bueno, que le da una vida apasionante y yo quiero saber si esto es ficción o realidad. No, es realidad. Realidad. El 5 de febrero de 1930, a la salida del Palacio Nacional en la Ciudad de México, el presidente Pascual Ortiz Rubio acababa de juramentar y recibe una ráfaga contra él, su esposa y su sobrina. Durante varios días se debate entre la vida y la muerte. Queda muy mal herido, especialmente en las cuerdas vocales, y es detenido el autor de los disparos inmediatos, pero Ortiz Rubio se convence, al igual que todos sus asesores, y el verdadero hombre detrás del poder, que era el general Plutarco Elías Calles, Ujú. de que eso no podía ser obra de un hombre. Esto tenía que ser un complot internacional. ¿Cómo un solo hombre va a intentar asesinar el día que está asumiendo el mando al presidente de México con toda la seguridad, con toda la parafernalia que se arma? Y eso provoca una serie de redadas, de búsquedas, de persecuciones. Y Jacobo Hurwitz estaba en ese momento ahí en México, estaba destacando como una figura exiliada, era un peruano exiliado, antes aprista y luego comunista, y él es encarcelado y llevado a Islas Marías, en lo que para los peruanos es como si fueran las islas como el Frontón, un lugar siniestro, una de las peores prisiones que ha habido en la historia latinoamericana, donde se torturaba, se mataba y se violaba. Y nuestro peruano es el que padece durante un largo periodo de tiempo la amenaza de ser fusilado si no revela quiénes estaban detrás de todo ese complot. Ajá, Hugo, hablemos de ese presidente que es el blanco del atentado. Ese presidente, pues tú lo presentas al principio como un hombre familiar, como un hombre que entra tardíamente a la política y que lo sorprende este triunfo, esta posición, y no parece ser el demonio en el que se transforma, ¿no? Se vuelve después del atentado un tirano real y que incluso se ocupa él mismo de parte de la tortura de Jacobo. Es una transformación impresionante. Esto es investigación, ocurrió así. Claro, lo que ocurre es este hombre bondadoso, apocado, que además es elegido por este general Plutarco Elías Calles, porque precisamente consideraba que lo podía manipular, ¿no? A la hora que sufre este atentado contra las cuerdas vocales. Imagínate al político que pierde el don de la palabra o que le limita hacia el don de la palabra. O sea, su principal herramienta, o sea, cómo convences a tus seguidores, cómo agradeces las cosas, cómo los seduces, ¿no? ¿No? Entonces, este hombre, además, que le cambias la vida completamente, se comienza a transformar en un ser que solo quiere venganza, que tienen que pagar los malditos que me han llevado a esta situación. Y eso provoca esa decisión de es también una excusa para repasar con lo que ocurre en la historia mexicana y latinoamericana, porque él al transformarse, o sea, como muchos políticos latinoamericanos, incluso del tiempo presente,
que llegan de repente con buenas intenciones y se transforma, ¿no? Claro. Se transforma, Claro, vemos mucha transformación, cómo el poder vuelve a la gente, saca lo peor de sí también, ¿no? correcto. Y sobre todo, si tú sientes que tienes todo el poder omnímodo, o sea, toda tu capacidad, y además te han hecho daño, y te lo quieren arrebatar mediante una cosa tan vil como quitarte el don de la palabra, ¿no? Entonces, eso provoca que, y sin ánimo de hacer spoiler, porque está además consignado en la historia mexicana, Pascual Ortiz Rubio tiene uno de los periodos más breves de la presidencia venezolana. Al final acaba renunciando. Ujú. Acaba renunciando porque no puede soportar las burlas. O sea, cuando hubo la campaña presidencial, él se presenta y postula con José María Vasconcelos, José Vasconcelos, el gran educador, filósofo o intelectual, y la campaña de los seguidores de Vasconcelos era que los que votaban por Ortiz Rubio eran, en realidad, lo llamaban Ortiz Burro, ¿ya? Porque los inteligentes votaban por él. Sí. Y después lo comienzan a llamar Ortiz Mudo, y La, comienzan, la, la crueldad que hay en la vida pública, ¿no? ¿no? Y lo comienzan a llamar Nopalito, porque además era manipulado por este general, y todo eso provoca toda esta situación. Pero esa es la historia mexicana, Sí, pero la historia de Jacobo es, es la de una víctima de esa historia mexicana, de eso que ocurrió. correcto. Y ese es el hilo conductor, porque Jacobo, aparte de haber sido acusado de formar parte de este complot, es una persona clave para la izquierda latinoamericana, amigo de César Augusto De Sandino, eso te quería preguntar. de Que San- hace una aproximación a Sandino que termina siendo importantísima en la relación, su relación con él. y gracias a nada más y nada menos que Diego Rivera, ¿no? O sea, Diego Rivera lo impulsa con Frida Kahlo, lo impulsan para que él sea el secretario general del Comité Manos Fuera de Nicaragua para protestar por primera vez contra la primera invasión norteamericana a Nicaragua. Y eso provoca que tengan una relación muy estrecha con Sandino. Él lo apoya, y luego, después, forma parte del grupo, digamos, que consolida esta izquierda nicaragüense. Luego, en El Salvador, amigo de Farabundo Martí, ¿no? Y impulsa, forma parte del comité pionero que crea el Partido Comunista de El Salvador. Entonces cumple una serie de misiones en diferentes países latinoamericanos. Tiene que ver con Colombia, con Venezuela y por supuesto con nuestro país, con el Perú. Muchísimas, ¿no? Bueno, y quiero preguntarte por ese compañero de celda, que es un gran personaje en la historia. A Jacobo lo llevan muy maltratado, muy malherido, muy golpeado en esa tortura, en desarrollo de la tortura muy horrible, y se encuentra con un chico, un personaje fascinante. Ese sí es ficción, ¿o no? No, su compañero de celda es en ese momento perdón, un adolescente, José Revueltas, que luego se transformará en uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XX, y que comienza pues a hacer sus pinitos en la literatura, ¿no? Que había sido capturado, era el segundo encierro, él también formaba parte, como toda su familia, la familia Revueltas, intelectuales de izquierda, eh, lo llevan, y él es testigo de las torturas de este peruano, su compañero de celda. Entonces, Y locura, ¿no? claro, entonces se establece una relación muy estrecha, y de alguna manera este peruano impulsa o ayuda a impulsar la carrera literaria de Revueltas. Revueltas comenzó a escribir un libro muy importante en la historia de la literatura mexicana que se llama Los Muros del Agua, donde narra precisamente a Revueltas todas las peripecias y todos los atropellos y todos los horrores que vive
en Islas Marías, porque después de este encierro vuelve a Islas Marías mucho tiempo después. Y Revueltas, para quienes no lo conocen, Revueltas fue acusado en su momento de haber inspirado la gran protesta de 1968 en México, Mm, que quedó la del Zócalo. la matanza de Tlatelolco, ¿no? Entonces, eh, esta relación a lo largo de los años es el hilo conductor del libro, ¿no? Sí. También te quiero preguntar por el hermano de Jacobo. Hace unos años publicaste El último de la torre, que es una historia de espía también, ¿no? Y de una intriga que tiene un final así de vuelta interesantísimo, en el que aparece un señor con el mismo apellido que Jacobo. Y cuando hicimos un Epicentro TV Live, te pregunté, te dije, pero es el mismo apellido, y me dijiste: "Es que es su hermano". ¿Cómo es eso? Claro. Lo que ocurre, Ludovico Jurdis y Sender era el hermano de Jacobo, uno de los hermanos, porque fueron varios hermanos, eh, es acusado, mira la coincidencia, de espiar para los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Ludovico sufre una serie de malos entendidos y dificultades. No voy a hacer, para quienes no han leído el libro, Ajá, sí. spoiler, pero pasa por una serie de vicisitudes precisamente porque fusilan a Ludovico Jurris y de hecho hay una tumba en Londres con el nombre de Ludovico Jurris que figura como la última persona fusilada en la Torre de Londres en la Primera Guerra Mundial. Sí, entonces piensa uno, qué impresionante que 2 hermanos tengan vidas tan apasionantes, porque lo que hay en este libro es todo apasionante, es un relato así de aventura impresionante. Bueno, o sea, la idea es que ha sido escrita como una novela histórica, Ujú. eh, pero también como un thriller, ¿no? Porque hay una serie y y cómo comenzó, porque yo en realidad quería escribir un libro sobre los 2 al mismo tiempo, Ah, claro. ¿no? Y cuando converso con los de la editorial, me dicen: "No". Son 2 libros, son 2 historias. Exactamente, y en ese sentido, Planeta México Sí. me dice: "Mira, nos interesa la historia a partir de México, de Jacobo, y por eso es que se convierten en 2 libros", ¿no? Pero son, en realidad, hermanos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ujú. Ahora te quiero preguntar por la técnica, porque aquí hay un juego muy interesante con el tiempo, ¿no? O sea, tú vas adelante y atrás, te mueves en el tiempo. Eso es difícil, resulta Mira, difícil escribir así. muy complicado, fue muy complicado, pero fue muy atractivo, porque yo, bueno, ahí tú conoces este cuento infantil de Hansel y Gretel, Ujú. que ponían la pequeña Granitos, ¿cierto? granitos de las migajas de Del pan, ¿no? Y yo lo que hago es que en cada capítulo le voy dejando al lector una pista. pequeñas pistas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que a la hora de que se descubre todo, te das cuenta que en realidad, ¿por qué estoy hablando de esto y qué relación tiene con la historia principal? Todo encaja, sí. ¿No? Sí. Y eso ha sido un verdadero desafío como escritor, ¿no? O sea, es la primera vez que lo intento. Yo estoy muy emocionado porque siento que el público que ya leyó, que me ha escrito en México, yo tenía cierto reparo, porque tú sabes, México es un país muy nacionalista y he estado hace un mes y medio en México y la acogida ha sido realmente, ha superado cualquier expectativa que yo podía tener, ¿no? Porque además estoy hablando de un capítulo de la historia mexicana que involucra con la peruana, pero igual mexicanos tienen tan grandes escritores, tan buenos historiadores, y entonces, pero sí, la acogida ha sido realmente extraordinaria, ¿no? Muy bien, pues, lean El espía continental, la historia, además la carátula está muy buena, ¿no? El ángel, este es el ángel en Ciudad de México, y bueno, ahí está el espía frente a la máquina de escribir. Supongo que aquí estás, este es el compañero de Selma.
Lo tiene que descubrir ahora que lo lea. Hugo, gracias por estar en Hora de Leer. Muchísimas gracias, Elvira. Encantado de conversar contigo. Muy bien, ya cumplí, les dije, voy a entrevistar a Hugo Coya para hablar de su buena novela, La espía continental. Aquí estoy. Gracias por acompañarnos. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.